De este lugar me voy lleno. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso momento. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Bendícenos más y más, Señor. Más. Es que queremos más, Señor. Es que sabemos, Señor, que tú no has terminado con nosotros. Es que yo sé, Señor, que hay más. Y por eso no me doy por vencido. Es que yo sé, Señor, que lo grande está por suceder. Y por eso, Señor, hoy abro mi corazón. Para que tú deposites en él tu palabra, tu semilla. Y te pido, Padre, que así como Lidia, aquella mujer que estaba escuchando la palabra cuando el apóstol Pablo la estaba allí entregando. Dice la Biblia que era una mujer empresaria, una mujer que vendía púrpura. Pero estaba en el lugar correcto, estaba en la oración, estaba anhelando ser ministrada por una palabra. Señor, y dice que mientras ella oraba, tú le abriste el corazón y depositaste la palabra. Y esto fue poderoso para Lidia. Señor, abre nuestro corazón y deposita tu palabra. Que ella arreste todo aquello que necesita ser arrestado urgentemente. Y Señor, que podamos ser fructíferos y multiplicadores de las bendiciones que Dios nos entrega. Espíritu Santo, habla a través de mí. Toma esta boca, toma estas manos, toma este cuerpo y haz de él lo que tú quieras. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor. Amén y amén. El Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 12. En este versículo vamos a desarrollar esta palabra que se nos entrega. Dice la Biblia, por eso le decía que mi esposa me sorprende, Señor, cuando está soltando la administración de creer. El versículo 12 del capítulo 14 de Juan dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores. El tema de esta prédica, mis hermanos, es cosas más grandes veremos. Cosas más grandes veremos. Dile a tu hermano que está al lado. Cosas más grandes veremos. ¿Se lo cree? Vuelve, dígalo a los hermanos, pero convencido. Porque es que me parece que lo dicen como dudando. Mami, mírame a los ojos. Cosas más grandes vamos a ver. Cosas más grandes vamos a ver. Amén. Jorgito, cosas más grandes vamos a ver. Amén. ¿Están aquí? Amén. Mis hermanos, dígale a su hermano, cosas más grandes vamos a ver. Ahora quiero decirle algo, porque mi hermano sabe que muchas veces nosotros podemos darle una mala interpretación a las cosas que Dios nos está queriendo decir. Y cuando yo miraba este pasaje, encuentro algo que lo que el Señor quiso decir, cuando pronunció cosas mayores vamos a hacer, no quiso en ningún momento decir que nosotros íbamos a ser más poderosos que Cristo. No, Señor, porque Él es Dios. Él no quiso decir jamás esto, que íbamos a ser superiores a Cristo. No, Él no quiso decir eso. Lo que Él quiere decir es que vamos a hacer muchas obras, mayores en cantidad. Porque mientras Él estuvo 3 años, y tal vez algunos días o meses, nosotros tenemos mucho más tiempo que Él para hacer cosas mucho mayores. Diga, comienzo más grandes. Amén, porque tenemos más tiempo. Diga, tenemos más tiempo. Jesús tuvo apenas 3 años. Y por eso la clave de este pasaje está
Y ahí mismo en el versículo 12 que dice, porque yo voy al Padre. En otras palabras, porque mi tiempo de 3 años aquí termina. Y yo me voy al Padre. Pero ustedes quedan. Y van a tener un tiempo mayor. Escuchen esto. Y el Señor está diciendo, y quiero que entiendan esto, que mi círculo de predicación fue solamente Israel. Pero a ustedes, no es solamente Israel, sino que van a salir afuera de Israel y a las naciones de la tierra. Diga conmigo, cosas mayores. Cosas mayores, diga. Amplitud. ¿Están entendiendo? Él iba al Padre, pero nos dejaba a nosotros aquí para continuar viendo lo que Él quiere que veamos. Y por eso, mis hermanos, en esta mañana yo quiero que entiendan que el Señor está diciendo, de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Y sabe que me detuve a observar este pasaje? Que no dice la Biblia, de cierto os digo, que solamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros podrán ver lo que yo quiero que ellos vean. Lo podrá ver el que cree. Escuche, diga el que cree. O sea, diga conmigo, entonces para mí también es. ¿Cuántos lo creen? Que usted también puede ver lo que el Señor quiere que usted vea. Que usted puede hacer lo que Dios quiere que usted haga. Que usted puede estar donde Dios quiere que usted esté. ¿Cuántos lo creen? Es para el que cree. Mis hermanos, es para el que cree. Esto es poderoso. Estaba mirando las escrituras y me detenía a observar algo poderoso. Y es que cómo el Señor nos sorprende a nosotros de una manera poderosa, enseñándonos las escrituras, pero que a veces nos cuesta a nosotros entender el mensaje. Y es precisamente porque nuestros 5 sentidos, como hablaba la hermana, el Señor ayer a través de la hermana Emma, están un poco como distorsionados. Nos falta pedirle al Señor que abra nuestros oídos para oír su voz. Nos falta pedirle al Señor que abra nuestros ojos para poder ver lo que Dios quiere que veamos. Necesitamos decirle, Señor, yo quiero estar conectado contigo. Cuando yo miro en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 17, Marcos capítulo 16, versículo 17, allí hay una palabra poderosa que tal vez nosotros la hayamos leído, tal vez la hayamos hasta compartido. Marcos capítulo 16, versículo 17, dice la Biblia: y estas señales seguirán solamente a los pastores y apóstoles y maestros profetas. ¿A quién? A los que creen. Mis hermanos, solamente necesitamos creer para ver lo que Dios quiere que veamos. Solamente necesitamos creer para abrazar lo que Dios quiere que abracemos. Esto no se trata de complicarnos nosotros la vida, haciendo difíciles estas promesas que Dios nos entrega, porque nos cuesta obedecer. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es para usted y es para mí. Usted puede hacer, mis hermanos, los mismos milagros que el Señor Jesucristo hizo. También Dios va a usar sus manos para hacerlo. Sí, también Dios lo va a poder hacer a través de que cree.
Dice la Biblia, en Hechos capítulo 10, versículo 32, vaya conmigo a Hechos 10, 32. Hechos 10, 32. En Hechos 10, 32 encontramos algo poderoso. Si estoy aquí en este... es 9, perdón. 9:32. 9, no 10. Es Hechos 9:32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. ¿Cuántos? 8 años, mucho tiempo. Pues era ¿qué? Paralítico. El versículo 34 dice la Biblia, Pedro dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, mi hermano, la importancia de nosotros activar la fe para creer lo que el Señor quiere hacer. Porque esto nos llevará a que muchas personas que están a nuestro alrededor se conviertan a Cristo. El porqué de las señales, el porqué de los milagros. Porque esto va a hacer que muchos conozcan al Señor Jesucristo. ¿Sabe que, mi hermano, nosotros hoy nos hemos quedado un poco cortos en ver a las almas convertirse a Cristo? Porque nos ha costado creer y orar por aquellos en los que Dios quiere tejer un milagro. Y Dios quiere usar su vida. La Biblia dice que Pedro creyó en lo que el Señor le había entregado. Y cuando él entra a esta casa y ve a aquel paralítico, Pedro dice, hoy voy a ver cumplido las enseñanzas del Señor Jesucristo y voy a practicar lo que hasta aquí he aprendido de Él. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos practicando lo que el Señor nos está enseñando? ¿Cuántos de nosotros estamos practicando lo aprendido, las enseñanzas, las lecciones que Dios nos ha dado? Pedro es un discípulo en el cual ha creído en Dios. Pedro dijo, yo le creo a Dios, y si Dios me dijo que las señales me seguirán, pues yo voy a hacer algo que tal vez no ha hecho otro que anduvo con Jesús, y voy a caminar en fe. Y cuando vio al paralítico, le dijo, Eneas, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice la Biblia que esto fue tan notorio que los que estaban allí, muchos se convirtieron al Señor. ¿Para qué son los milagros? Es para, escuche, es para manifestar el poder de Cristo en la vida de la iglesia. Amén. Pero usted va un poquitico más adelante y mira en el versículo 36. ¿Sabe que, mi hermano, cuando usted practica la fe, cuando usted cree en Dios y usted obedece a Dios, diga conmigo, si yo le creo a Dios, las cosas van a funcionar. ¿Usted le cree a Dios? Mi hermano, mire, le estoy hablando de creerle al Señor. Las cosas van a funcionar, las cosas van a tejerse, pero usted tiene que caminar en fe. Pedro, cuando él ora por Eneas y el paralítico se levanta y dice, gloria a Dios, funcionó esto. Claro, es solamente creer. Sencillo, es creer. Oh, es creer, y mire cómo
la gente se convirtió a Cristo, pues voy a dar un paso mayor. Y va al 36. En el versículo 36 dice la Biblia: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó. ¿Y qué? Enfermó y qué. Escuche. Esta ya no era paralítica. Ahora se murió. Ahora Pedro se está encontrando con una situación mucho más difícil. Dice, murió. Después de lavada la pusieron en una sala. La estaban velando. Estaba en un ataúd. La gente estaba llorando. Su familia estaba desconsolada. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Versículo 39 dice: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Miren, mi hermanos, estaban en luto. Le dijeron a Pedro: Pedro era una mujer buena, no se metía con nadie, era tan servicial. Mira los vestidos que hacía. Era una mujer temerosa de Dios, Pedro. Y estaban llorando. Mi hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy lamentablemente estamos llorando por las situaciones difíciles en las que atravesamos? Hace 8 días les hablaba del poder de Dios en la vida de una mujer llamada, ahí dice la mujer de Sunem, la Sunamita, que era una mujer importante, pero que estuvo dispuesta a creer que lo que Eliseo le había enseñado, la palabra que Eliseo le había entregado, ella dijo: oh, si Eliseo me dijo que Dios resucitó a Isaac, si Eliseo me dijo que el Dios que él ama es el Dios que resucita, pues Eliseo hoy va a tener que comprobarme que la fe que yo tengo, que aunque sea pequeña, va a funcionar. Y llegó donde estaba Eliseo y le dijo: allá está el problema, mi hijo, quiero que tú hoy vaya y ore. Ven, esta mujer nunca se dio por vencida. Y dice la Biblia que esta gente estaba aquí, igual llorando y diciéndole a Pedro: Pedro, aquí tenemos las muestras de esta mujer que es tremenda. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Mi hermano, ¿sabe qué? Es una oración corta, pero poderosa. Levántate. ¿Y ella qué hizo? Diga conmigo: abrió los ojos. Abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Diga conmigo: para el que cree, todo es posible. Para el que cree. ¿Sabe que mi hermano Pedro no viene de la mejor universidad? Pedro no viene de una familia reconocida, adinerada. Era un pescador. Era un hombre que, dice la Biblia, era sin letra y sin vulgar. Era un hombre que hasta mal hablado. Pero él creyó a Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que lo necio del mundo, lo vil del mundo, es lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios? ¿Sabe que el Señor quiere usarlo? ¿Cuántos saben que Dios quiere usarnos? Mi hermanos, el Señor en este pasaje nos muestra algo poderoso. Y es que Pedro aprendió la enseñanza, la lección, y comenzó a aplicar estas verdades. Y cada vez que esto sucedía, centenares de personas se convertían a Cristo.
Muchas personas aceptaban a Cristo al ver los milagros sobrenaturales que sucedían en las manos de los que le creían a Dios. Yo decía, Señor, esta palabra se activa en esta casa. Yo quiero dar gracias a Dios porque sus manos van a ser usadas para cosas maravillosas. Oigan esto. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Diga conmigo, a los que creen. Entonces, mis hermanos, a veces Dios nos permite que veamos cosas que parecieran injustas, pero lo hace para que nosotros entendamos lo que el Señor quiere que aprendamos. Cuando yo voy a Marcos 9:38, vaya conmigo a Marcos 9:38. Quiero dejarle palabra en su corazón grabada, porque esta casa se levanta para cosas maravillosas. Amén. Entonces, cuando yo miro Marcos 9:38, dice la Biblia, Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre que echaban fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, mi hermano, mire, aquí está uno de los discípulos del Señor Jesucristo, y le está diciendo, Señor, algo grave está ocurriendo con un hombre que acabamos de encontrarnos. El hombre está liberando, el hombre está sanando, el hombre está echando fuera demonios, y hay cantidad de personas que están alrededor de él viendo lo que está sucediendo, pero él no es tu discípulo, él es uno de los nuestros, Señor. ¿Se lo prohibimos? Y eso le dijo, Juan, ¿qué te pasa? Quiero que entienda, Juan, que ese hombre que no es mi discípulo sí ha creído en lo que yo les he estado hablando. Porque mi hermano sabe algo, muchos creerán al ver las obras que Dios hará a través tuyo. Pero que lamentablemente se cumple la palabra que el Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Otros aprovecharán las bendiciones que son tuyas y que son mías. Lo que el Señor está diciendo es, Juan, quiero que entiendas que esto que ha pasado es para que usted sepa que yo no he seleccionado a nadie para que reciba los milagros que quiere recibir. Solamente lo único que necesita es creer. Ese hombre creyó. Y lo que está haciendo, lo está haciendo en mi nombre. Porque él creyó a la palabra que he soltado, que en mi nombre echarán fuera demonios. Él creyó. Mi hermano, esto es así como, mira, esto es algo sencillo. ¿Cuánta gente en el mundo cree en el diezmo? Y no son cristianos y creen en el diezmo. Y creen en el dar. Y esa gente da y más bendecidos son. Porque esta palabra no vuelve a Dios vacía. Escuche, porque para el que cree todo es posible. Entonces, esa gente que usted dice, pero, ¿y este hombre? Mire cómo le va bien. Es porque usted va y mira la cantidad de donaciones que ellos hacen. Y no importa que lo estén haciendo. Ellos saben que entre más dan, más reciben. Pero el pueblo de Dios le cuesta. Cuando se trata de diezmos y ofrendas, siempre son ¿qué? El dólar. Diga para el que cree. No, pero es que no. Con esas ganas, mi hermano, no pasa nada. ¿Para el que qué? Para el que cree todo es posible. Entonces, mi hermano, Dios le dice a Juan, lo que está pasando con ese hombre, que no es mi discípulo, que no es de los nuestros, pero que se ha creído. Diga, el asunto está en creer. El asunto está en creer. Mi hermano, queremos ver la gloria de Dios, tenemos que creer. Amén. Al pueblo de Dios le ha costado creer a Dios.
Y por eso nos ha costado ver lo que Dios quiere que veamos. Muchos, mi hermano, muchos estamos diciendo, no, primero hay que ver para creer. Pero en el reino de los cielos, primero hay que creer para ver. ¿Sí me están entendiendo? Y el Señor le dice, mire, sencillo. Esto funciona. Y por eso muchas veces, mi hermano, mientras el Señor me da esta palabra, me decía, Aurelio, si mi pueblo me creyera, si mi pueblo, mi iglesia me creyera, serían tan, pero tan bendecidos. Pero está creyendo más el inconverso que mi propia iglesia. Y el Señor tiene que traerles esta enseñanza. El Señor permitió que Juan se encontrara con ese hombre que no era su discípulo, pero que estaba viendo cosas grandes. Y entonces el Señor le dice a Juan, Juan, ¿se da cuenta que lo que es de ustedes, otros lo están aprovechando? Que lo que yo he soltado para ustedes, otros lo están recibiendo. Y todo esto porque ellos sí han creído, mientras a ustedes todavía les cuesta creer. Mis hermanos, mire, el Señor está trayendo una enseñanza sencilla. En Lucas 17, versículo 5 y versículo 6. Lucas 17, versículo 5 y versículo 6. Aleluya. La Biblia dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráiguese y plántate en el mar. ¿Y os qué? Y os obedecerá. ¿Lo encontraron? Mi hermano sabe que cuando yo miro esta palabra aquí en este pasaje, los apóstoles le están diciendo al Señor, aumentanos la fe. Queremos creer, Señor. Queremos creer. ¿Sí? Queremos, Señor, obedecer. Pero, ¿en qué momento es que los discípulos le dicen al Señor que les aumente la fe? ¿En qué momento? ¿En qué momento es que los discípulos le dicen al Señor que le aumente la fe? Y quiero decirles algo, esto me llamó mucho la atención. Esto me sacudió por dentro. Porque el pedido de los discípulos al Señor Jesucristo en este pasaje de Lucas 17:5 no es para que usted y para que yo nos extrañemos. No nos extrañen. Porque el Señor está compartiendo un tema un poquito atrás, desde el versículo 1 del capítulo 17. El Señor está trayendo un tema muy complicado para ellos, difícil de entenderlo, que les parecía imposible de cumplir. ¿De qué le está hablando el Señor? Les está hablando del perdón. En el versículo 1 al versículo 4, el Señor le está diciendo a sus discípulos de el deber que nosotros como hijos de Dios debemos siempre tener para perdonar a nuestro hermano, perdonar a nuestro vecino, para perdonar a los que nos ofenden. Y entonces el Señor está trayendo una enseñanza poderosa sobre el perdón. Y los discípulos están allí
confundidos con semejante enseñanza. Porque el Señor le dice que tenían que perdonar 7 veces. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, esto es muy complicado. Tener que perdonar 7 veces a la misma persona en el mismo día, esto es complicado. No, Señor, esto no puede suceder. Y entonces ellos le hacen un pedido al Señor, le dice, Señor, esto es imposible de cumplir. ¿Cómo es que si un hermano viene 7 veces en el día para pedir perdón por alguna ofensa cometida? Oh, esto es difícil. Señor, esto es complicado. Este es un desafío en el cual, Señor, hoy nos alarmamos todos. Esto es difícil, Señor. Mire, es difícil convivir con una persona así. Mucho más, Señor, tener que perdonar tantas y tantas ofensas que nos hacen. Perdonarlo 7 veces, Señor. Y en un mismo día. ¿Estás hablando en serio? A ver. No nos fastidies, Señor. No nos amargue el rato. Esto que usted está pidiendo, esto debe ser para gigantes espirituales. Eso no es para nosotros, Señor. Y entonces el Señor tiene que decirle, ¿sabe una cosa? Para el que cree todo es posible. Esto no se trata sino de creer, de tener fe. Esto no se trata de otra cosa, sino de creer. Mis hermanos, vemos que la reacción de los discípulos, ellos que encontraron, extraño esta enseñanza. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos populares más arraigados, escuche, más arraigados en el pueblo de Dios, en la iglesia, es que la fe, escuche, es que la fe viene en diferentes cantidades para ser distribuida a mayor o menor grado en la vida. Y creemos que esa es la forma. Creemos que esa es la manera. Entonces, por eso, usted va a escuchar frases desde el púlpito que le dicen, hermano, cantemos con más fe. ¿Sí? O amemos con más fe. Porque pensamos, mis hermanos, que la fe es repartida por cantidades. Que la fe le pertenecen a personas que solamente Dios ha seleccionado para él. Y que solamente es con ellos nomás. Y el concepto de los discípulos era ese. Ellos tenían allí 2 categorías. 2 categorías. ¿Sí? Ellos tenían dos clases de personas en las que pensaban que por ser tan importantes, ¿sí?, a ellos se les delegaba más fe, más poder, más autoridad. Y por eso ellos podían ejercer todo lo que ahora tenían a su disposición. Y ellos tenían ese concepto. Pero el Señor les desbarata esa plataforma. Y en este pasaje el Señor les corrige esa idea. Y les dice, no, así no es. Y entonces el Señor, mis hermanos, en otra ocasión trae un niño y lo pone precisamente al frente de ellos y les dice, todo aquel que esté en capacidad de recibir lo que este niño tiene, lo que este niño puede dar, y todo aquel que lo acepta, podrá entrar o podrá ser parte del reino. ¿Sabe que, mis hermanos, para ver la gloria de Dios, para ver la manifestación de Dios, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Es creer. Porque a veces pensamos que es en sí la persona,
Sí, pensamos que tiene que ser el hombre o la mujer que yo he seleccionado para recibir lo que quiero recibir. Y como no está esa persona, como no es la que yo quiero, me cuesta ser ministrado o poder recibir de él o de ella una palabra. Y el Señor le dice, mire lo que el Señor le dice algo. Él les dice algo, que si tienen fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. La semilla más pequeñita, la más pequeña de las pequeñas. Si algunas personas piensan que necesitan fe como una montaña para mover un grano de mostaza. Pero lo que Dios dice es al contrario. ¿Sí me están entendiendo? Hay personas que piensan que necesitan una gran montaña para mover un grano de mostaza. Y Jesús dice, no, es al contrario. Para mover una gran montaña, solamente con un pequeño, escuche, granito de mostaza, así de pequeñito, es suficiente para que esa gran montaña sea quitada. Mis hermanos, hoy, en este pasaje de Juan capítulo 14, el versículo 12, el Señor está diciendo que los que creen van a ver cosas mayores, cosas sobrenaturales, cosas que realmente en este tiempo Dios quiere hacer. Obras que no están limitadas por Dios para su vida ni para mi vida. Que somos nosotros las que las limitamos, somos nosotros las que nos cuesta de verdad creer. Pero que el Señor dice no, solamente para el que cree. Y hoy necesitamos tomar muy en serio la palabra que el Señor nos ha entregado. Juan 14, 12. No está el Señor diciendo que solamente para un grupo de personas van a ver esa manifestación de gloria, de milagros, de sanidades, sino que es para todos, para el niño, para el joven, para el adolescente, para el anciano, todos los que realmente estamos dispuestos a creer en un Dios todopoderoso, soberano, maravilloso. El que cree puede experimentar, escuchen esto, puede experimentar en su propia vida sus extraordinarios atributos que Dios quiere que lo manifestemos en la tierra. Es cuestión de obediencia. Es cuestión de decirle al Señor, Señor, yo le creo. Lo que tu palabra dice es verdad. Lo que tu palabra dice es cierto. Señor, yo creo que hoy voy a comenzar a ver lo que vio el apóstol Pedro. Él creyó. Mi hermanos, él creyó así sencillamente. Él no dudó de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Comenzó a actuar en fe. Comenzó a decir, hoy voy a ver lo que el Señor dijo que yo podía ver. Hoy voy a ver lo que el Señor dijo que yo podía abrazar. Señor, voy a aplicar la enseñanza recibida en esta mañana. Que si yo creo, voy a verlo, entonces hoy va a suceder un milagro. ¿Sí? Pedro dijo, Señor, voy a hacer lo que tú, Señor, quiere que yo haga. Mis hermanos, ¿cuántos tienen manos en esta mañana? Esas manos que Dios te ha dado, ¿sabe para qué es? Para que usted las coloque sobre alguien que está enfermo. Y diga en el nombre de Jesús, yo creo que hoy el Señor te sana. Yo creo hoy que el Señor hace un milagro en tu vida. Yo lo creo. Amén. Una palabra, mi hermano, tan sencilla como la que Pedro hizo allí con aquella mujer llamada Dorcas. Estaba muerta. ¿Y qué hizo él? Levántate. Y ella abrió ¿qué?
Mis hermanos, Dios te ha dado una unción en sus manos para ponerla sobre muchas personas, que una vez usted las coloca, sus ojos se van a abrir a la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Sabe el porqué de los milagros? Porque la Biblia dice, mire, si usted mira qué sucedió después de que Dorcas fue resucitada. Mire el final de este pasaje. ¿Qué pasó? Cuando Eneas, el paralítico, se levanta, ¿qué pasó? Dice que muchos se convirtieron al Señor. Pero ¿qué pasó cuando Dorcas fue resucitada? Mira abajo. ¿Qué dice? Leámoslo. En Hechos 10:36 o 9:36. Hechos 9:36. Dice la Biblia que una vez que esta 9:36, vamos a leer en el versículo 41 y versículo 42, dice, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos, diga conmigo, y muchos creyeron en el Señor. Y muchos, diga conmigo, y muchos creyeron en el Señor.